Había una vez un niño llamado Tochtli que, en una noche sin luna, miraba fascinado cómo las velas de cera de copal alumbraban la ceremonia en el patio de su casa. El aroma sagrado se mezclaba con el canto de los grillos mientras el abuelo, con su rostro iluminado por las pequeñas llamas, comenzó a hablar. «Mira bien, nieto», dijo señalando las velas que parpadeaban suavemente. «Cada una de estas luce diferente, como las vidas de los hombres. Huehueteotl, el anciano dios del fuego, las enciende una a una al nacer y decide cuánto brillarán». Tochtli observó cómo las sombras danzaban en las paredes de adobe. Algunas velas ardían altas y firmes, otras, más pequeñas, titilaban con fuerza. «¿Ves cómo algunas se juntan?», continuó el abuelo. «Así son las familias. Tus padres son estas dos velas grandes que arden junto a la tuya desde el principio». Acercó 3 velas hasta que sus llamas casi se tocaban. Con el tiempo, otras se unirán y algunas, sin aviso, se apagarán. El viento nocturno hizo oscilar las llamas. Tochtli sintió un escalofrío cuando una vela solitaria en el rincón se extinguió con un último hilo de humo que se elevó hacia las estrellas. «Abuelo», preguntó con voz temblorosa, «¿por qué esa vela se apagó antes que las demás?». El anciano tomó un puñado de semillas de amaranto y las esparció alrededor del círculo de luz. «Así obra Huehueteotl. Cuando reclama una vela, solo nos queda honrar su memoria. Mira», sopló suavemente sobre una llama. «El fuego se va, pero el calor permanece en la cera, como el amor permanece en nuestro corazón». Las luces parpadeantes se reflejaban en los ojos llenos de lágrimas del niño. En ese momento, una chispa saltó de una vela a otra, naciendo una nueva llama. «¿Ves?», sonrió el abuelo. «Mientras algunas se apagan, otras comienzan a arder. Así es el ciclo que los dioses han creado». En la quietud de la noche, rodeados de ese círculo de luz efímera, Tochtli entendió que la vida era como esas velas, frágiles y fuertes a la vez, todas destinadas a apagarse, pero capaces de iluminar la oscuridad mientras ardían. ¿Qué velas han iluminado tus noches más oscuras? Te escucho en los comentarios. Ometeotl.